La Academia de Idiomas SMART cumple en julio 23 años. La metodología de SMART es única y totalmente conversacional. Nos preparan para exámenes internacionales. Tienen programas dirigidos a empresas y programas totalmente personalizados. Hasta el día de hoy somos más de 30.000 estudiantes activos, a los cuales nos han dictado 10.000 clases virtuales diarias durante este tiempo de cuarentena. Escoger la Academia de Idiomas SMART para empezar mis estudios de inglés. He disfrutado mucho de la plataforma virtual que ofrece la Academia. Que SMART ha traído a mi computadora, a los profesores. Me estoy capacitando con los mejores. Personas de nuestros niveles, máximo 6 estudiantes con un profesor. Profesores que están demasiado preparados. ¿Y tú qué esperas? El momento es ahora. Aprende un nuevo idioma. Piensa SMART. Piensa SMART. Piensa SMART. Bonjour famille Smart, donc bienvenue encore une fois dans ce vendredi de live. Bienvenidos et merci d'être venu. Gracias por venir, gracias por encontrarnos otra vez. Acá el profe Francisco Machado de Modelia o Pacho, como se les haga más cómodo, como quieran. Y bueno familia, hoy vamos a tener una clase súper interesante, les tengo una historia súper interesante, entretenida, una investigación que hice para ustedes hoy y vamos a pasar a verla justo ahora después de un corte comercial. Bueno, aclaro, yo sé que aquí todo el mundo no habla francés y no está estudiando francés todavía, mi interés es que a ustedes les interese lo que voy a decir. Eso va a ser una clase familiar, va a ser una historia, así que bueno, busquen las crispetas, siéntense con su familia, inviten a quien sea. Donc ici, on va passer très bien, on va se passer très bien. Donc je vous attends tout à l'heure. Hola, soy Melissa Martínez y aquí estoy lista para recibir una nueva clase en la Academia de Idiomas SMART. Estoy feliz porque uno de mis grandes retos es poder realizar las entrevistas en otros idiomas y por eso me estoy capacitando con los mejores. Muchísimas gracias por recibirme y por supuesto por brindarme todos sus conocimientos. ¡Mua! Bueno familia, aquí estamos en nuestro laboratorio de informática en la sede de Cedritos. Muchas gracias todavía por estar ahí. Merci beaucoup de nous accompagner. Aquellos que se están conectando todavía, muchísimas gracias por estar. Qué alegría verlos. Aquí profe Pacho, Francisco Machado, Modelia, a la orden. Y bueno, como lo prometido es deuda, los veo conectándose todavía. Muchas gracias. Avísenle a quien falte todavía. Este va a ser un rato muy chévere. Vamos a aprender muchísimo. Como les decía, lo prometido es deuda. Aquí la historia que les tengo, vamos a hablar sobre les nombres, los números en francés. Toda la historia de los números en francés, porque son así, porque llegan a nuestros días aún con esas maneras un poco tan arcaicas. Cuando digo arcaicas ya me van a entender de pronto. Para el que lo conozca ya, seguramente sabe de qué estoy hablando, cuál es esa particularidad del sistema numérico francés. Y para el que no lo sabe, pues bueno, atento ahí que te voy a explicar y te voy a dar unos detalles súper chéveres hoy. Y bueno, nada. Tú que estás ahí, que ya viste esta clase conmigo, que ya estuviste en esta explicación y la conoces, quédate, que de pronto tengo que corregirme en unas dos cositas que hacen falta corregir y te doy otros datos que van a ser muy interesantes. Entonces cualquier cosa, comparte, empieza a decirle a la gente que, bueno, ya empezó esta clase. Donc, on va parler de nombres en français. Vamos a hablar de los números en francés. Vamos a empezar del principio. Le zéro, el cero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, hasta el 9, del 0 al 9. Eso es lo que llamamos un sistema decimal. Un sistema como el que tenemos en español, un sistema como el que conoce también el inglés, un sistema que agrupa los números en paquetes de 10 y dice 10, luego dice 20, luego dice 30 y así sucesivamente. Le système décimal, c'est celui qu'on connaît en espagnol, c'est celui qu'on utilise aussi en anglais et en français. Y en francés, sí, pero no. O sea, tenemos un sistema decimal, pero tenemos un sistema decimal bastante interesante. Ya lo vamos a ver, sobre todo por aquellos que son las últimas 3 decenas. Pero entonces empecemos por el principio. Hay una diferencia básica que tengo que aprender a distinguir y a producir para poder pronunciar los números en francés. Hay una diferencia básica, hay dos secuencias básicas, perdón. La secuencia del 0 al 9, la secuencia del 11 al 19. Entonces empecemos con la secuencia del 0 al 9. 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué tenemos acá? Tenemos números que, como lo escucharon, terminan o en sonidos vocálicos, wa, ato, ¿sí? O en sonidos nasales, an, sang. Entonces, los voy a decir y ustedes lo repiten conmigo. Un, deux, sonido vocálico. Trois, vocálico. Quatre, cinq, sonido nasal. Así como un, como el 1, el cinq suena con la misma nasal. Abro la comisura de los labios hacia atrás, la lengua hacia atrás también. Un, cinq. Tengo el número 6. Miren el sonido como un sonido de S. ¿Sí? Ignoren que es una X. No es una X, es 6. Set y la P no existe. La P de set desapareció. 8. Todas las letras. 9. 9. Con esta E que es cerradita. 9. Ahí tengo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La primera secuencia. Ahora la segunda secuencia, súper importante también, del 11 al 19. Pasé por el 10, y vamos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, ahora les dejo la pregunta acá. Lo pronuncio súper lento para que notaran que hay una diferencia fundamental entre la secuencia del 0 al 9 y la secuencia del 11 al 19. ¿Quién me responde entonces aquí en los comentarios rapidito? ¿Cuál es esa diferencia fundamental que sentimos ahí? Una que está en todos los de una parte, pero en ninguno de la otra parte. Una cosa que se repite bastante. Ah, bien, excelente, excelente el sonido z, z. Porque fíjense, en los números, como les dije, del 0 al 9 no tengo ese sonido. 1, 2, 3, 4, sonidos vocálicos, sonidos nasales. Ah, pero del 11 al 19, 11, z, 12, z, 13, z. Con esa Z francesa que vibra detrás de los dientes. La punta del ápice de la lengua vibrando detrás de los dientes. Z. 11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta el 16. Van a estar caracterizados por ese sonido. Y fíjense, una diferencia también bien importante. Los íntegros en español, es decir, los que están compuestos de una sola palabra, en español llegan hasta el 15. 11, 12, 13, 14 y 15. El 16 en español es compuesto. En francés, el 16 no es compuesto. 16 es uno solo. 16. A diferencia del 6, que es 6, ese va con I. 6. 16 va con una E y termina en el sonido Z. 16. Y a partir del 16, ahí sí se compone. Se compone 17, 18, 19. Y bueno, ahí empiezan las decenas, como normalmente en español. ¿Qué sigue ahora? 20. 20. Se las dejo con la misma nasal que un, que el número 1. Con la misma nasal que el número 5, con la misma del número 15, todas son la misma. 1, 5, 15, 20, el número 20, 20. 21, 22, 23, 24 se van a empezar a componer con un guión en el medio. Decena y número, decena y número. 31, 32, 34, por el caso del 30. 41, 42, 44, 45, por el caso del 40, 50, 55, 57, 58, 58, 60, 61, 62, 63, 64, hasta ahora muy bien, todo muy bello, muy hermoso como en español, súper. Ah, pero llegamos al 70, bien, llegamos al 70, ahora... Para el que ya conocen el francés, para el que ha estado en clase o por ahí ha visto hasta los memes, porque hay muchos memes de eso, sabrá que el 70, el 80 y el 90 no son tan sencillos como parecerían serlo en francés. 70, 80, 90. 70, 70, 80, o sea, 4 20s,
Y 90, 4 20 y 10, 90. Uy, pero un cálculo aritmético, qué cosa tan complicada, tan horrorosa. No, tranquilos, tranquilos, que todo esto tiene una explicación, de hecho, súper interesante, porque hice una investigación enorme para poderles traer la historia completa, porque he recibido muchas veces esa pregunta, porque esta gente se complica tanto, pero profe, pero esta gente no podía hacer algo más sencillo, algo más amigable para un extranjero que fuera a aprender el francés. Mais, vous savez, je vous laisse un petit dicton à Paris, un pequeño refrán en París. Pourquoi le faire facile si on peut le faire difficile? ¿Para qué hacerlo fácil si podemos hacerlo difícil? Es chic, es elegante, c'est du français. Mais bien, je vous explique. Ahora, antes de explicarles por qué, o sea, cuál es la historia detrás de estas decenas, vamos a ver prácticamente cómo las reconozco, cómo las produzco, cómo las identifico de manera más fácil. Porque eso es lo importante con los números. Lo importante con los números es poder producirlos e identificarlos de manera inmediata. Ustedes imagínense que van a un viaje a Francia, a Canadá, a Bélgica, al Congo, pues, tantos países francoparlantes en el mundo. La primera cosa que van a hacer bajándose del avión es preguntar una hora, preguntar una dirección, preguntar un número de teléfono. Todos cifras, todos números. Es esencial que pueda identificarlos inmediatamente. Ahora, bueno, dejo la pregunta aquí. Llego hasta el 69, hasta el 69. ¿Se acaba la normalidad? 70, 60 y 10. Ahora, les hago la pregunta. 71, ¿cómo es? Sí, si 61 es 61. 61. 71 es... A ver, los leo. Bien, voilà. Effectivement, pour ceux qui savaient déjà, para los que sabían ya y dieron la respuesta correcta, bien, si es 71. 61, sí, súper raro, yo sé. Es normal decir al primer momento que es 61, 60-11, pero sí, es súper natural pensar así porque pues es un sistema que difiere de la manera en la que tenemos de hacer en español, en inglés, que de pronto ya los conocemos. Pero, la verdad es muy lógico, porque tú normalmente cuentas del 0 al 9 o del 1 al 9, llegas al 10 y después del 10 está el 11, 12, 13, bueno, cuentas 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 70 y del 10 pasas al 11, 71 y viene otra vez el sonidito z, 72, 73, 74, 75, con la misma lógica de la escala del 11 al 19. Por eso yo decía al principio que era súper elemental que aprendiéramos a hacer la diferencia, tanto a distinguirla como a pronunciarla. La diferencia entre la serie del 0 al 9, 1, 2, 3, 4, 5, números que terminan en sonidos vocálicos y nasales, y la diferencia entre el 11, la serie del 11 al 19, que terminan en su mayoría en el sonido z, o que son compuestos, 17, 18, 19. Ahora, si yo a primera escucho 73, 73, y escucho un sonido de z al final, 73. Pero si escucho 64, 62, sonido vocálico al final, 65, nasal al final, 65, 64. Me va a pasar igual con el 80, 80. ¿Qué pasa con el 80? Que bueno, sigue 81, 82, 83, 422, 423, 424. Sí, complicadísimo, pero no se preocupen. La cuestión no es aprender solo con el cálculo aritmético. La cuestión es simplemente asociar que el nombre del número 80, pues aquí ya no se llama 80, sino que se llama 80. Pero luego del 89, del 89, me va a pasar igual, me va a pasar parecido que con el 69. Paso al 90, paso al 90, 4, 20 y 10. 90. Qu'est-ce qui va se passer avec le 90? ¿Qué va a pasar con el 90? Igual, si llego a 91, los leo, 91 a la 1, 91 a las 2, 91 a las 3, entonces 91, 91 y vuelve el sonido de Z, 92, 93, 94,
Y así sucesivamente hasta el 99, el famoso 99 del francés, 99. 99 son 100, son 200, 300, 300, 400, igual que en español. Luego 1000, un 1 con 3 ceros, 2000, 3000, 4000, como en español, 1 millón, 2 millones, 3 millones, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la complicación de los números en francés? Nada, relajado, son las últimas 3 decenas. 70, o sea, 70, 80 y 90. Sin embargo, te cuento ahora la historia para que entiendas de dónde salió esa complicación, de dónde salió toda esta historia. Resulta, cuento súper interesante, resulta que nosotros en español, en inglés, bueno, en las lenguas latinas, en portugués, en italiano, solemos tener un sistema numérico llamado decimal, ¿no? Como les decía al principio, decimal, que agrupa de 10 en 10, 10, 20, 30. Sin embargo, ese no es el único sistema existente. Las lenguas del mundo, y de hecho, pues las lenguas indoeuropeas sí, de hecho lo cambian también, pero sobre todo en lo que es África, Asia o aquí en América, las lenguas nativas cambian muchísimo los sistemas numéricos. Así como hay un sistema decimal, también existe uno vigesimal, uno sexagesimal, uno quinario que cuenta a base de 5 nada más, súper interesante. Ahora, ese sistema decimal que usamos nosotros, ¿de dónde nos viene? Del latín. Del latín, y bueno, tú que estás viendo esta clase y de pronto la viste conmigo presencial, tengo que reconocerlo, en aquel momento cometí un error, te dije que el sistema decimal venía de los sumerios. No viene de los sumerios el sistema decimal. De hecho, los sumerios y las civilizaciones mesopotámicas tenían un sistema muchísimo más complicado, que era el sistema sexagesimal, según el cual el mismo que utilizamos hoy para medir la cantidad de grados alrededor de una circunferencia, cuántos días dura el año, por eso son 12 meses y no 10, porque para calcular las cosas en torno a una circunferencia es mucho más exacto el sexagesimal que el decimal. Y existen sistemas quinarios que pues no llegan ni siquiera hasta el 10. Ahora, el sistema decimal no lo inventaron los sumerios, lo inventaron en teoría los egipcios. Luego también lo descubrieron paralelamente los chinos y los etruscos, que actualmente que habitaban lo que actualmente es la Toscana, en Italia, antes de la fundación de Roma. Es fácil imaginar a partir de ahí que por eso el latín tiene un sistema decimal que agrupa todo en paquetes de 10. ¿Pero por qué 10? Porque tenemos 10 dedos en la mano. Entonces era fácil contar, 10, 20, 30, según el soporte visual que teníamos acá. Ahora, ese sistema decimal pasa al latín y conquista una gran parte de Europa y toda la cuenca del Mediterráneo junto con el Imperio Romano. Pero resulta que existen todavía en Europa, por ejemplo, el vasco sigue siendo así, el danés también sigue funcionando de esa manera, sistemas vigesimales que contaban no solamente con los 10 dedos de la mano, sino con los 10 de la mano y los 10 de los pies. ¿Quiénes? Los celtas, por ejemplo, al sur del Reino Unido, los aztecas y los mayas en Mesoamérica, civilizaciones bantú en África Central, bueno, un montón, la verdad. Me demoraría muchísimo citándolas todas acá, pero ok, un sistema vigesimal que contaba con los 10 de la mano y los 10 de los pies. ¿A qué sonaría eso? Difícil averiguarlo a estas alturas, pero bueno, digamos que sonaría algo así como mitad 20, 20, 20 y mitad, 2 20, 2 20 y mitad, 3 20. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo funciona el sistema vigesimal? Bueno, esos señores que contaban con un sistema vigesimal, o sea, los celtas y los galos, vivían al norte y ocupaban lo que actualmente es la zona de la Galia, es decir, lo que conocemos como Francia actualmente. Llegan los romanos por el sur, conquistan con su sistema vigesimal y durante muchísimos años ambos sistemas convivieron en lo que actualmente es el territorio de Francia. En algunas regiones contaban con sistemas más decimales, más latinos, otros con sistemas más celtas, más vigesimales, pero en general en el territorio se usaban ambos y se podían entender ambos. De hecho, hay atestaciones de la literatura del siglo XV, XVI, XIV, XV, XVI, donde todavía, y de hecho llegan a verse atestaciones en Molière, por ejemplo, y hasta en Víctor Hugo, creo, en los que se ve que el sistema era mixto, era un sistema que funcionaba por un lado decimal y por el otro lado vigesimal, casi que con la misma naturalidad. Pero necesitaban unificar el francés.
necesitaban hacer que todo lo que se hablase en el territorio fuese lo mismo. ¿Cuándo? Cuando fue la Revolución Francesa. Antes de ser la Revolución Francesa, digamos que tenemos el territorio francés dividido en un montón de comunidades distintas, de hecho con lenguas distintas, como el occitano, como el bretón, como el alsaciano, y que luego de la Revolución, al unificar todo eso y unificar la República Francesa, dicen, bueno, ahora vamos a hablar el francés de París, el francés aristócrata. ¿Y cómo vamos a contar? Interesante, porque había regiones que contaban de una manera y regiones que contaban de otra manera. Bueno, resulta que hay dos señores, Vaugelas y Ménage, son dos de los grandes académicos de los primeros académicos de la Academia Francesa, que establecieron la normativa, el dogma para el idioma, y bien, ellos dijeron que iba a ser favorable conservar el 70, el 80, el 90 como vestigios de ese sistema decimal que de hecho se tenía entendido era mucho más elegante, perdón, sistema vigesimal dije, sí, ese sistema vigesimal que se tenía entendido era mucho más elegante que el sistema decimal, o sea, contar así 80, 70. Además de que era elegante y que era chic, también ellos sostenían que iba a favorecer el desarrollo de las operaciones aritméticas de los franceses pequeños en primaria. Cuando aprendiesen a contar así, pues se les iba a hacer mucho más fácil sumar y restar de manera inmediata y solo con la mente. Pero entonces, también existen 70, también existen 90 y hasta 80. Uy, sí, profe, ¿cómo es eso que eso existe? Claro que sí, existe en Bélgica, por ejemplo, existe en Suiza, existe en África, y les explico por qué. Porque bueno, porque sí es cierto, en un primer momento, y de hecho lo pueden ver en estos mapas que tengo acá, de hecho tengo que en el siglo XIX, siglo XX, todavía en Francia tengo presencia del 70 y del 90 en el suroeste, cosa que en el siglo XX ya se perdió, perdón, en el sureste. También tengo presencia del 80 y hasta del 80, también en el siglo XIX, en una buena parte de la Francia, el sur de la Francia. Fíjense, donde la influencia latina, donde la influencia romana. No al norte, donde estaba la influencia celta, al sur. Sin embargo, después de ese cambio, impulsado por Ménage y por Vaugelas, bueno, entonces dijeron, vamos a dejarlo así, el sistema educativo francés empezó a enseñarlo así, 70, 80 y 90, y por eso se estandariza hoy en día en todo el territorio de la metrópoli francesa, y por eso los métodos que utilizamos hoy en día para aprender francés alrededor del mundo, francés metropolitano, es decir, el de Francia, utilizan 70, 80 y 90, pero en Bélgica completamente normal decir 70 o 90, así lo enseñan en las escuelas normalmente. En Suiza, 70 también, 90. Al sur de Nueva Escocia, en Quebec, en lo que llaman le Pays des Acadiens, el país de los acadios, al sur de Quebec también se cuenta así. Y en los países que en África fueron conquistados por Bélgica en algún momento, Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo. Fíjense toda esa extensión de la francofonía que entiende 70, 90 y a veces hasta 80. Ahora, ¿cómo tengo que contar? No es que una manera sea más elegante que la otra, no es que una sea más correcta que la otra. Dependiendo del país a donde vayan, dependiendo del método que utilicen, van a estar expuestos a una y a otra. Me gustaría que conocieran ambas para que no se sientan perdidos un día que estén leyendo de pronto una novela belga o de pronto si van a leer un BD, un bande dessinée, belge, como Tintin, como Tintín, por ejemplo, o como Los Pitufos. Si algún día les da por leer algo en francés belga, de pronto se van a encontrar con ese 70 por ahí, con ese 90, y van a decir, uy, este profesor me mintió. No les mentí. Hay varias posibilidades, y de hecho a esas posibilidades corresponde también mucho la visión del mundo. Déjenme contarle una pequeña anécdota ahora. Ya hablamos del sistema francés, ¿no? Del sistema francés que muy originalmente es una mezcla entre un sistema decimal y un sistema vigesimal. Pero por ejemplo hablemos de los mesopotamios que hablábamos hace un rato. Como te dije, me corrijo si alguna vez escuchaste decir de mí que de los sumerios venía el sistema decimal, pues no es así, viene el sistema sexagesimal. Sexagesimal, como que agrupan en grupos de 60, pero ¿por qué tan complicado? Porque ellos son capaces de contar de 1 al 60 con 2 manos nada más, contando cada falange por separado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
tengo 12, tengo 24, tengo 36 y así sucesivamente hasta que llegaba al 60 contando con 2 manos nada más. Muy avanzado, súper complejo, imagínense que contáramos así hoy en día. O por ejemplo, el sistema de 5. En el mercado de Bombay, los mercaderes inventaron un sistema para contar entre ellos, o sea, para no tener que gritarse en distancias extremas, simplemente se muestran con la mano, pueden representar entre las 2 manos del 1 al 30. ¿Cómo? Contando 1, 2, 3, 4, 5, un paquete de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2 paquetes de 5 y tengo 10 acá. Por ejemplo, si voy a decir 14, tengo 5 aquí, 10 y 4 acá, son 14. Y así voy contando y puedo contar del 0 al 30 con 2 manos nada más. Fíjense cómo puede cambiar eso. Una historia, de hecho, más interesante todavía. En el corazón del Amazonas brasileño está la tribu de los Pirajá. Se dice, no se las ha encontrado todavía en lo que ha podido estudiarse de ellos, que no tienen sistema aritmético, no necesitan contar. Saben cuándo hay pocos, saben cuándo hay muchos, pero no saben exactamente cuántos hay. Una madre pirajá no necesita conocer cuántos hijos tiene para conocer el nombre de todos. Entonces, fíjense, una manera distinta de concebir el lenguaje, una manera distinta de concebir el mundo. Una cosa muy interesante a resaltar en todo esto también es por qué actualmente Francia o el sistema francés, la academia, sigue empecinándose en mantener ese 70, ese 80 y ese 90, si hasta ellos mismos reconocen que es complicado, que es un cuento bien complejo. Bien, la cosa es la idiosincrasia, la manera en la que concebimos el mundo, la realidad, a partir de la lengua que hablamos. Fíjense cómo puede cambiar mucho la cosa. En el inglés, hijo de sociedades, de la sociedad británica, de la sociedad estadounidense actualmente, fíjense en la idiosincrasia del inglés. La idiosincrasia efectiva, en la que todo tiene que ser lo más rápido y lo más fácil posible para ser valioso. Es rápido de hacer, es fácil de hacer, tiene valor, es bueno. ¿Por qué? Porque uno no pierde tiempo, porque es eficaz y porque funciona. Así funciona el inglés, así funciona la idiosincrasia, por ejemplo, estadounidense. La idiosincrasia francesa y la lengua francesa son producto de una mentalidad completamente distinta, una mentalidad que valora aquello que es complejo, aquello que necesita un tiempo para aprenderse. Una persona para hacer algo complicado, para hacer algo complejo, necesita un tiempo de práctica, necesita conocer muy bien lo que hace y poder repetirlo muchas veces hasta que se perfecciona. Eso es lo valioso, porque lo fácil, lo rápido, expedito, lo hace todo el mundo. Lo complicado, sí, la belleza está en la complejidad. Y por eso es que a ellos les parece perfectamente factible hoy en día seguir conservando cifras como 70, como 80, como 90, porque c'est élégant, c'est chic, c'est super français. Y bueno, tiene que ver con toda esa concepción del mundo que les estoy mencionando hoy. Entonces, ven, ¿conocías esta historia? ¿La habías escuchado en algún otro video? ¿Te la había contado otro profe? Te leo acá los comentarios. Bueno, pues sí. O sea, de pronto no mucha gente la conocía. Si la conocías, te felicito porque es un excelente trabajo de inmersión en la cultura francesa. Y si no, pues te la regalo hoy para ti y para con quien quieras compartirla. De allá, un tema de cóctel bien interesante para cuando necesites decir algo y no tengan mucho por ahí, una conversación de bolsillo. ¿Tu connais le système numérique en français? ¿Conoces el sistema numérico en francés? Súper interesante. Bueno, entonces eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y que te haya resultado súper útil. Pero ya va. Estoy leyendo acá comentarios sobre la pronunciación. Me preguntan sobre el tema de la Z. Bueno, es fácil, es muy sencillo. Fíjate, la letra o el fonema Z en francés se consigue haciendo vibrar la lengua detrás de los dientes. Como cuando zumba una abeja. Ese mismo sonido es el que va a caracterizar a los números 11, 12, 13, 14. Ese mismo sonido no está presente en ninguno de los que sean 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en ninguno de los primeros. Fíjense que hasta el número 6, que termina en una X, no se pronuncia como X, se pronuncia como S. 6.
Ah, pero cuando es 16, ahí sí tengo que decir 16. Entonces, fíjense, la diferencia primordial de z. Ahí va. Es lo que puedo decirle, lo que tengo que decirles de los números. Me encantó tenerlos acá, me encantó que estuviesen al tanto, participando y todo. Vayan y reguen esta información porque pues ahora es una cosa muy interesante de saber también y de compartir. Bon, ici, famille Smart, c'est Prof Pacho, a la orden en programación, a la orden para que nos veamos muy pronto también en clase. Y bueno, n'oublie pas, pense smart. Llevamos un mes de aislamiento obligatorio y continuamos tomando las medidas preventivas necesarias. A partir de hoy se levanta el aislamiento, todo vuelve a la normalidad. Et bon, famille Smart, merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Muchas gracias por estar conectados todavía, por habernos acompañado en esta transmisión maravillosa que nos llevó a conocer toda la sede de Cedritos y además la historia de los números en francés. Recuerden seguir atentos a las redes de Smart porque vamos a seguir publicando lives todos muy buenos y de hecho tal vez nos sigamos viendo ustedes y yo en otro live sobre francés de supervivencia para viajes, pero enfocado en Quebec. Entonces, bueno, continuemos viéndonos por acá. Muchísimas gracias. Merci d'être venu. Encore une fois, merci de s'être connecté. Et rappelez-vous, pensez smart. Hi guys. For today, I have a tip for you. It is don't translate from your mother tongue. I know that in English we have different words from the ones that we have in our mother tongue, Spanish. For that reason, sometimes you will get slow, confused by doing this. For today, my tip is that you need to try to do a mental exercise. For example, you are on a bus and you are going to start describing the person who is in front of you. For example, she has red long hair. No, she has long red hair. In that way, you're going to have time to give feedback to yourself and also to try to correct your mistakes. That's all for today, guys. And don't forget, being smart.